familia? Sí, cuánto me alegra estar en casa de nuevo. Ya no hace tanto que vine la última vez, ¿no? Es que para mí un día es 1000 años, 1000 años, 1000 años. Lo que pasa, tengo muy mala memoria, ¿no? Pero sea como fuere, es un privilegio estar aquí con vosotros. Somos familia y quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Sabéis? La meditación que voy a compartir con vosotros esta mañana le he puesto como título Más allá de nuestro entendimiento. ¿Sabéis? El libro de los Salmos es una recopilación de cantos, ya lo sabemos todos, ¿no? Donde David y otros autores, pero en este caso en concreto David, pues él va plasmando en canciones su vivencias, el cómo se encontraba en aquel momento. No en vano, David era el cantor de Israel. Vemos como hace salmos que está hundido en la depresión, en la tristeza, salmos de alabanza, de adoración, expresando cada una de las emociones o sentimientos que un ser humano tiene, ¿de acuerdo? Y en este capítulo del Salmo 139, denominado por muchos escritores, estudiosos de la Biblia, como de los Salmos, como la joya, la guinda del pastel, digámoslo, de los Salmos, vemos como David expresa su confianza y alabanza a Dios, porque es un Dios que lo ve todo, lo puede todo y se cuida de él. Y este sería básicamente el inicio de esta palabra. No eran tiempos fáciles para David, porque David seguía siendo perseguido por Saúl. Ya había sido proclamado rey, pero tenía que estar huyendo de un lugar para otro para que Saúl no lo matase. Pero a pesar de que iba huyendo de aquí y por allí, ¿sabes? Tenemos este regalo, este capítulo de Salmos, donde él expresa una confianza plena en que el Señor cuida de él, a pesar de cómo lo puede estar viviendo, a pesar de las circunstancias que en esos momentos estuviese viviendo. Pero, ¿sabéis? No habla de Dios como de un Dios lejano que vive en el cielo, que es superpoderoso y que está ajeno a la realidad de sus hijos, sino que justamente todo lo contrario. Él, en este capítulo, ves con qué ternura, con qué cercanía habla de Dios. No lo habla de una manera fría, sino de una manera muy cercana. Y para que podamos entrar en materia, empieza este capítulo diciendo, oh Jehová. Empieza clamando a Jehová. ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento, Dios se presentó de muchas maneras. Y se presentó con muchos nombres, más de 50 nombres. Y vemos cómo se presentó con el nombre de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. O también se presentó como el nombre de Elohim, el Dios pleno, el Dios trino, que está completo en él. También se presenta como el Elión, que es el Dios altísimo. También como Jehová, el Olam. Y cuando digo Jehová es lo mismo que Yahvé, ¿de acuerdo? El tetragramatón. Jehová, el Olam, el Dios eterno. O Yahvé Jireh, que significa Dios proveerá. Yahvé Rafa, el Señor es el que sana. O Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. De todas estas maneras que se presenta a Dios, son presentaciones concretas para una circunstancia, ¿de acuerdo? Tal como el pueblo necesitaba que Él se presentara, así lo hacía Dios. Pero el nombre de Jehová significa el Dios que era, que es y que será. Es el Dios que
que trasciende los tiempos. Es el Dios que trasciende las circunstancias. Es el Dios que trasciende todos los lugares. ¿Recordáis cuando Moisés fue enviado por Jehová a liberar al pueblo de Israel? Le dijo, ¿en qué nombre me voy a presentar? ¿Con qué nombre me voy a presentar a Faraón? Y el Señor y Dios le dice, te presentarás como yo soy. El yo soy eterno. Y el yo soy eterno es el que era, el que es y el que será. El Dios que es siempre fiel. Así. El Dios que siempre está en todo tiempo y ama profundamente a sus hijos. ¿Los amaba? ¿Los amaba? ¿Nos ama? Y nos amará. Ese es el Dios, Jehová. Y sabéis qué bueno fue para David saber que se dirigía al Dios eterno, que Dios era conocedor de sus circunstancias, que a pesar de estar siendo perseguido por Saúl, a pesar de haber sido proclamado como rey y todavía no había llegado el tiempo, él se acerca a Dios y expresa su alabanza y su confianza en que Dios es conocedor de su causa y que lo conoce a él mismo. Y quisiera que pudiésemos meditar en 5 aspectos sobre la revelación que tiene David de Dios y también cómo responde David a esa revelación. Y el primer aspecto es la omnisciencia de Dios. Y no voy a leer los versículos, pero son del 1 al 6. ¿Sabéis? Estos versículos nos hablan de que Dios lo conoce todo. Y la omnisciencia es el atributo divino por el cual Él sabe todo de todos y de todo. Nada es ajeno o nada escapa a su conocimiento. Lo pasado, lo presente y lo futuro. En Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios tiene un conocimiento perfecto, infinito y completo de nosotros, como vemos en estos versículos. David le dice, Dios, tú me has examinado. ¿Sabéis? Y quiero entrar en 3 aspectos aquí en este punto. Dios conoce nuestra manera de vivir, cómo nos movemos, cómo andamos. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras intenciones. ¿Sabes? No hay nada de lo que yo piense que sorprenda a Dios. ¿Lo sabes? ¿Puedes estar rebotado alguna vez? ¿Te has rebotado con alguien o con algo? Y dices, Señor, qué mal, qué injusto he sido con esta persona. Y dices, Señor, no me puedo acercar a ti de esta manera. ¿Tú te piensas que a Dios le sorprende que tú estés rebotado, que estés rabioso o rabiosa? No. Lo que el Señor quiere justamente es todo lo contrario, que tú y que yo nos acerquemos a Él en estos momentos en el cual tenemos esta clase de pensamientos o de sentimientos. ¿Sabéis? Dios conoce cuál es nuestro modus operandi. Él conoce cómo nosotros pensamos. Él conoce cómo actuamos y por qué actuamos. A veces actuamos de una manera concreta porque lo que hay en nuestro corazón nos lleva a actuar de aquella manera. A veces nuestro interior es egoísta, somos egoístas, egocéntricos, y además a veces esa manera de ser interior nuestra, esos pensamientos que tenemos que tienen que ver con nuestra naturaleza caída, nos llevan a hacer acciones injustas hacia los demás. A veces nuestro comportamiento es todo lo contrario. Somos súper espirituales, súper humildes, pero en nuestro corazón hay soberbia. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Lejanía. Sabemos estar en el lugar que estamos y somos políticamente correctos.
Pero el Dios que ve nuestra manera de actuar es el que pesa lo que nos motiva. Y nosotros necesitamos ser honestos con el Señor. Decirle, mira Señor, mira lo que hay dentro de mí. Mira que de esta manera he actuado egoístamente. Y mira con X tema. Y yo necesito que me ayudes a ser una persona que se rinde a ti, no movido por mis intereses, sino movido por tus intereses. A veces somos personas que miramos por nuestros propios intereses, no por los intereses de los demás. Y somos perfectamente capaces de disfrazarnos de otra manera. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos ser honestos delante del Señor, que vea nuestro interior y que Él siga trabajando profundamente. También el Señor ve cómo actuamos en nuestro día a día. Si lo que nosotros decimos que somos condice con nuestra manera de actuar. Porque a veces nosotros predicamos o decimos que somos cristianos, pero nuestra manera de actuar no va conforme, no va casada, no va ligada con nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de nuestro comportamiento? Yo me he avergonzado. Porque debería haber actuado de una manera y he actuado de otra manera. ¿Sabes? Pero a pesar de mis pensamientos, a pesar de mis sentimientos, a pesar de cómo actúo, y a pesar de que Dios lo sabe todo de mí, nuestro Dios nos alcanza con su misericordia cada día. Porque si no fuese de esta manera, ninguno de nosotros podríamos vivir en la vida de Dios. Necesitamos entender que Dios ha venido, ha dado su vida para que nosotros seamos transformados. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Te conoce más que tú mismo, más que yo mismo. Y aún así, conociéndonos como somos, Él sigue teniendo gracia, misericordia cada día de nosotros. Y esto es lo que está diciendo aquí David, que el Señor lo conoce todo, que su gracia está sobre su vida. Es la misericordia de Dios por la cual nosotros nos podemos levantar cada mañana, respirar y poder avanzar en los planes y los propósitos que Él tiene para nuestra vida. ¿Amén? Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Estés donde estés, Él lo conoce todo. Y Él te ama profundamente. En segundo aspecto, vemos como David hace una oda a la omnipresencia del Espíritu, de Dios. Y empieza con el versículo: ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Estas son dos preguntas que hace David. No porque él tuviese ganas de irse de Dios, sino que justamente sabiendo que Dios está presente en todo lugar, dice: ¿dónde puedo estar yo mejor que contigo? Y estas preguntas es: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Es porque para David la presencia del Espíritu Santo era vital. Era lo más importante que él tenía. En el Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva espíritu recto dentro de mí. ¿Qué hay más importante para un hijo de Dios que el Espíritu de Dios? ¿Sabéis? Hechos 2 es el nacimiento de la iglesia, ¿de acuerdo? Ahí nos narra el nacimiento de la iglesia. ¿Y quién es el que genera, quién es el que está en el nacimiento de la iglesia? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empoderó a la iglesia para que cristianos, o sea, discípulos que se habían escondido, pudiesen ser hombres y mujeres arrojados, valientes, y cambiasen el mundo donde ellos se encontraban.
Fue el Espíritu Santo el que acompañó en todo proceso a los diferentes hombres de Dios. Vemos como Pablo dice, yo soy templo del Espíritu. Es el Espíritu el que está conmigo y en mí. Y sabéis, si hay alguien que está siendo olvidado en este día, es el Espíritu Santo. Nos olvidamos que si nosotros somos cristianos, es por el Espíritu de Dios. Mi vida cristiana yo no la puedo hacer por más años que lleve. No puedo decir que soy un perfecto cristiano porque tengo mucha experiencia, porque soy muy capaz en lo que he aprendido. Justamente, un cristiano que conoce a Dios sabe que depende del Espíritu Santo. Y estamos llamados a tener una búsqueda profunda, diaria, del Espíritu Santo. ¿Sabéis? No es que el Espíritu Santo esté fuera, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que abrir nuestra conciencia de que Él está en nosotros. No en vano Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Y nosotros no necesitamos apagar el Espíritu, necesitamos darle lugar al Espíritu, porque es en Él, a través del Espíritu, el que nos lleva a toda la verdad. Es Él el que nos muestra a Cristo, es Él el que nos lleva al Padre. Y David tenía clarísimo esto, que era para él lo más importante, tener al Espíritu de Él, al Espíritu de Dios. Y el segundo aspecto dice, no quites de mí tu presencia. No quites de mí tu presencia. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice exactamente. ¿Sabéis? En el Salmo 84, 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios. Porque mejor es un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquel que conoce íntimamente aquel que conoce íntimamente a Dios, sabe que estar en la presencia de Dios es lo más importante que puede hacer. Necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. En tantas ocasiones no damos prioridad a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de la voluntad de Dios. Necesitamos pedirle al Señor que nos abra los ojos del entendimiento, como oraba Ricardo, que abriese nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para vivir en la voluntad, en la presencia de Dios para nuestras vidas. ¿Somos cristianos? Somos cristianos. ¿Y sabéis por qué somos cristianos? Porque somos discípulos de Jesús. Pero si somos discípulos de Jesús, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y porque sabemos que dependemos de Él y que cada paso que nosotros estamos dando en nuestra vida está bajo el cuidado, bajo los ojos de nuestro Dios. Estamos llamados a la búsqueda de Dios, a la búsqueda del Espíritu Santo. Y sabéis, estamos llamados a darle prioridad al Señor en nuestras vidas. ¿Sabéis? A veces no lo hacemos esto. No le damos lugar al Espíritu, no lo tenemos presente. No lo tenemos todo presente que deberíamos. No es como, ¿sabéis? Cuando Pablo quería ir a predicar a Asia, el Espíritu no se lo permitió, ¿recordáis? No se lo permitió porque tenía otros planes para él. Y le dijo, no, se acabó el estar en Asia. A partir de ahora vas a ir a Europa. Y el primer lugar donde se va fue a Filipos. Pero fue el Espíritu el que le movía. Fue el Espíritu el que le llevaba de un lugar a otro. Y el Espíritu Santo es una persona, y esa persona que quiere estar con nosotros y quiere que nosotros estemos abiertos a que Él nos quiere guiar y dirigir en nuestro día a día. ¿Sabéis? Siguiendo con este pensamiento, el versículo dice que fuera donde me fuere, vaya donde me vaya, allí me guiará tu mano. ¿Sabéis? Y dice, y tu diestra me va a seguir. ¿Sabéis?
David estaba seguro de que el Señor le iba a guiar en cualquier momento. Que la mano del amor y del cuidado del Señor estaría con él siempre. Que nada de lo que pudiese vivir, las circunstancias que estuviese experimentando en su vida, le separarían de Dios. Él lo tenía clarísimo, porque sabía que él era de Dios, porque sabía que él confiaba, que él dependía del Señor en su día a día. Dice que tu mano me va a guiar, pero que tu diestra me va a sostener. ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la diestra del Señor, se habla de la diestra de poder, es el brazo hacedor, el brazo todopoderoso de Dios. Es el brazo con el cual Dios crea, es el brazo con el cual Él sostiene. David sabe que es Dios el que le sustenta. Sabe que si no fuese por la gracia, por la misericordia de Dios, habría perecido. Sabe que si hoy día puede alabar a Dios, es porque la gracia de Dios le sostiene. Porque la diestra de Dios le sostiene. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a entender de una manera experimental, no de oídas, sino práctica, porque tenemos una relación profunda con Dios, que el Señor es el que nos sostiene, que es su mano la que nos guía, que es su Espíritu el que nos está con nosotros todos los momentos. ¿Sabes? David concluye que no hay circunstancia, no hay lugar, no hay ningún tiempo en el cual él pueda estar oculto de Dios. Dios siempre va a estar cerca de David y lo va a cuidar. Sabe que se encuentra en sus manos y que le ama profundamente. Sigue más adelante con los versículos 13 al 16, y es el tercer punto, el tercer aspecto, que es que Dios se implica personalmente con David. Y voy a leer esta metáfora. Dice así: porque tú, en los versículos 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabéis? El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el que se encarga, el que ha creado el cosmos, también es el creador de las cosas más pequeñitas. Tenemos un Dios macro, pero también tenemos un Dios micro, que se encarga del orden de todo. Y aquí David, sin ser esto un tratado de biología, porque aquí no estamos hablando de biología, está hablando del proceso de la vida. Sabe que es Dios el mismo el que está implicado en el desarrollo de la vida del ser humano. Y en este caso, justamente de su propio desarrollo. Sabe que el ADN, no existía el ADN, ¿no? Que en lo más profundo de su ser está escrito la imagen de Dios. Porque sabes una cosa, el ser humano, tú y yo, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Él se encarga de cada uno de nuestros procesos vitales. Él hace que desde la concepción del óvulo, un espermatozoide, hasta todo el proceso de desarrollo del embarazo, y después nazca en un bebé o una bebé, se encarga de que todo esto sea así. Dios se cuida perfectamente de esto, y David es conocedor de ello. ¿Sabéis? Dios se encarga de lo más ínfimo, de lo más pequeñito de nosotros.
¿Saben? Como decía antes, si nosotros estamos aquí hoy es porque el Señor nos ha dado un hálito de vida. Hoy hay personas que nos han levantado y se encuentran en su presencia. O, no sé, o están siendo juzgadas por Él, no sé. Pero nosotros hoy estamos aquí porque el Señor ha permitido que estemos aquí. Nos ha dado esa vida. Y sabéis, nos olvidamos que si Dios se encarga de las cosas más pequeñas de nuestra vida, de lo más, porque sabéis, el proceso vital nuestro es tan complejo que ninguna máquina lo puede llevar a cabo sin que Dios lo ha organizado. Si Él se encarga de que todo esto funcione en nosotros, ¿cómo no se va a encargar del resto de nuestra vida? ¿Cómo no se va a encargar del resto de las cosas de nuestra vida? ¿Sabéis? Estamos tan preocupados por tantas cosas. ¿Alguien se preocupa por las cosas? Nadie. Qué bien, entonces para mí, que yo me preocupo. Nos preocupamos por las cosas. Y somos sobrepreocupación. Antes de que pase nada, estamos preocupados por lo que vaya a pasar. Y casi nunca pasa lo que uno piensa que va a pasar. Estamos preocupados. Y Dios quiere que podamos verlo, actuar en nuestro día a día. Si Él se cuida de lo más pequeño, ¿cómo se va a cuidar del resto de nuestras vidas? Siempre estamos pensando en lo que nos falta. A mí me faltan 10 centímetros. O lo que nos sobra, me sobran 5 kilos. Me falta pelo. Me falta locuacidad. Me falta un montón de cosas. Siempre estamos pensando en lo que nos falta. O lo que nos sobra. Pero no somos conscientes de lo que tenemos. No somos capaces de valorar lo que tenemos. David era consciente de lo que tenía. Y nosotros, ¿sabéis? Estamos llamados a entender y descansar en el cuidado de Dios día a día de nuestras vidas. ¿Sabes que Dios te llama profundamente? ¿Sabes que si estás aquí es por su amor? Si yo estoy aquí es por su amor, por su gracia, por su misericordia. No nos preocupemos tanto, descansemos en el Señor, porque Él se encarga de lo pequeño, de lo grande. Nosotros estamos llamados a seguir caminando en los planes que Dios nos ha dado que caminemos. Dios le da revelación a David sobre el cuidado de su vida, sobre lo que Él le ha dado, y nosotros necesitamos tener revelación. ¿Sabes lo que es revelación? Es certeza, seguridad. Tan cierto como que ahora estamos respirando, es Dios. Tan cierto como que estamos de día, es Dios. Que es de día, que se luce el sol, es Dios. Y estamos llamados a tener revelación y certeza de quién es Dios, de que nos ama profundamente, de que Él tiene cuidado de nosotros y que podemos ser agradecidos porque Él se está cuidando de nosotros. ¿Amén? Revelación, certeza. Y la respuesta de David, que se queda sin respeto frente a la grandeza de Dios, es que dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Sabéis? David, siendo consciente de que Dios es omnisciente, de que es omnipotente, de que es omnipresente, reconoce que su voluntad, la voluntad de Dios, que son sus pensamientos, los pensamientos de Dios son su voluntad, sabe que es buena, sabe que sus pensamientos son buenos y que en los pensamientos de Dios vale la pena vivirlos y transitarlos. ¿Sabéis? David se recrea hablando de la voluntad de Dios y que no hay nada mejor para él vivirla. Y para nosotros no hay nada mejor que vivir en la voluntad de Dios. Hemos sido creados por Dios. Hemos sido rescatados de nuestra manera antigua de vida, donde vivíamos lejos de Dios, en nuestros pensamientos vacíos que no contaban con Dios para nada. Él volvió a pagar por nosotros, aparte de crearnos,
Él volvió a pagar por la sangre de Jesús. Ya son suyos por partida doble. Y necesitamos entender que si Dios tiene interés en nosotros, para que vivamos en su voluntad, es porque es lo mejor para nosotros. ¿Amén? Y necesitamos entender y tener un cambio, una transformación de mente, de que por más que yo piense que mis pensamientos o mi voluntad es buena, la voluntad de Dios sigue siendo mucho mejor que la mía. ¿O pensamos que nosotros sabemos más que Dios? ¿Herejía? Porque diremos, no, por favor, ¿cómo voy a saber yo más que Dios? Pero en la realidad, nuestra manera de actuar es todo lo contrario. Porque somos los señores de nuestra vida. Somos los señores, tomamos nuestras propias decisiones. Tomamos decisiones por lo que a nosotros nos interesa caminar, sin tener en cuenta en muchas ocasiones lo que Dios ha provisto, el camino que ha provisto para que nosotros podamos transitar. Necesitamos una metanoia, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de enfoque en nuestra vida. ¿Sabéis? En Romanos 12:2 dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 1 dice que ha habido un cambio, renovad vuestro entendimiento. Y nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento día a día, porque la voluntad de Dios sigue siendo agradable y perfecta. ¿Sabéis? Jeremías, en el capítulo 29 dice, yo sé, hablando de Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, no de mal, para daros el bien que esperáis. Y se lo está hablando a un pueblo infiel, a un pueblo que Dios quería tratar, para que se volviesen a Él y se apartasen de los ídolos. Y sabéis, Dios nos recuerda que Él sigue teniendo pensamientos buenos para daros el fin que esperáis. Y el fin que esperamos es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Sabéis? A veces pensamos, o yo pienso, ¿vale? Yo pienso. Pasa que decirlo en primera persona toda la aplicación como que no va bien, ¿no? Pero pensamos, ¿de acuerdo? Que Dios no tiene cuidado de todos los aspectos de nuestra vida. A veces pensamos que a Dios se le pasan por altos ciertas cosas. Y le echamos en cara al Señor, mira Señor, yo con la buena persona que soy, que voy a todos los cultos, que encima diezmo, que encima leo la Biblia todos los días, que soy una persona justa e íntegra como Job, más o menos, tú, Señor, me permites que tenga esta enfermedad. Tú permites que esté en dificultades económicas. Señor, a ti se te pasan las cosas. Y a Dios no se le pasa nada. Todos estamos en el proceso de trato de Dios con nuestras vidas. ¿Lo sabemos? A Dios no se le pasa nada. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Quiere que acabemos entendiendo que en nuestra vida, que nosotros hemos sido rescatados por Él para que seamos como Él. No para que seamos la imagen de Jesucristo en este mundo. Hemos sido rescatados para que seamos pequeños Cristos en este mundo, ¿lo sabíais? Porque justamente los cristianos fueron denominados cristianos porque se comportaban como Jesús. Para un cristiano, para un discípulo, lo mejor que podía ser, ¿qué era? Que llegara a ser, ¿qué era? Pues ser como su maestro. Si era seguidor, no sé, de Gamaliel, pues la mayor honra de un discípulo era ser un gamalieliano, parecido a Gamaliel. Y para un cristiano, para un discípulo de Jesús, lo mejor que podemos llegar a parecernos es a Jesús. Y necesitamos entender que todo el proceso de Dios por nuestra vida es que nos parezcamos a Jesús. A Dios no se escapa nada. Dios no es un Dios que está enfadado con nosotros.
Dios no nos va a hacer pasar por fuego porque esté enfadado con nosotros, porque somos cristianos. ¿Sabes que nosotros vivimos lo mismo que el resto del mundo? ¿Lo sabes? Sí. Y algunas veces algunas cosas más. Porque tenemos conocimiento de Dios. ¿Sabes? Nos pasa exactamente todo lo que le pasa al resto del mundo. Nosotros estamos en el mundo, no somos de este mundo. Pero estamos en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Pero la carne que estamos hechos es la misma materia que estamos hechos. Todos los seres humanos. El pensamiento que tenemos es el mismo que tiene hecho todo el mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Y estamos llamados a entender que como no somos de este mundo, estamos llamados a vivir en la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Amén? Dios quiere que sepamos que en medio de nuestro proceso de dolor, de dificultad, de dudas, de luchas, de temores, Él está produciendo un mejor hijo, una mejor hija para su gloria. ¿Amén? ¿Sabéis? Hay un producto típico español que es el aceite de oliva, ¿de acuerdo? Que se ha puesto muy caro. Bueno, se ha puesto muy caro, ¿vale? ¿Sabéis cómo surge el aceite de oliva? Pues el aceite de oliva surge ni más ni menos de un proceso de prensa, ¿de acuerdo? Una prensa que es una madera, bueno, antes era una madera, ahora es otra cosa, toma un montón de olivas y empieza a prensarlas, justamente es el nombre, y poco a poco va prensando, y esas olivas, ¿sabes qué hacen esas olivas? Van llorando, salen llorando, y van soltando. El llorar es soltar el aceite, soltar el aceite, soltar el aceite. Va saliendo el tesoro que tienen las olivas, y el tesoro que tienen las olivas es el aceite. Y sabes, cuando nosotros somos tratados por Dios, que estamos apretados, que estamos siendo tratados por Él, incluso a veces en las circunstancias de la vida, lo que el Señor quiere es que salga de nosotros todo lo que le agrada a Él. Que salga todo lo que Él está queriendo transformar en nosotros. Quiere que salga oro líquido. ¿De acuerdo? A veces no sale oro líquido, salen muchas más cosas, pero no te preocupes, también Dios las trata. Separa la escoria de lo que sea. Pero Dios hace esto porque Él está tratando con nuestras vidas. Y nosotros necesitamos entender que Dios nos ama profundamente y que su voluntad es agradable y perfecta, y que Él no empezó a trabajar contigo y va a trabajar contigo hasta el final de tus días. Porque te ama profundamente y porque no puede dejarte de su mano. Y por último, la oración de David. David le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve en mí, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabéis? David llega a la conclusión de que tiene que responder a Dios de alguna manera. Frente a tanta bondad de parte de Dios, frente al Dios que lo ve todo, que a pesar de que lo ve todo, tiene misericordia. El Dios que lo puede todo, que está presente en todos los lugares, a pesar de fallar, Dios sigue siendo a su lado, estando a su lado. Dice, de alguna manera tengo que responder al Señor. Y responde de esta manera, dice, examínenme, Dios. ¿Sabéis? Llega a esa conclusión de que tiene que responder al amor de Dios. Pero no ve a Dios como un Dios controlador, lejano, distante, sino justamente ve a Dios como un Dios cercano, un Dios que está por y para Él. Pero como Él se conoce a sí mismo, como David sabe que dentro de sí mismo hay una tendencia pecaminosa, dice, mira, Señor, si yo me examino a mí, ¿o puedo ser muy condescendiente conmigo? Porque, ¿sabéis? Cuando juzgamos a nosotros muchas veces somos más livianos que cuando juzgamos a los demás. O puedo ser muy condescendiente o puedo ser muy duro. Así que yo lo que quiero, Señor, es que seas tú el que me examines.
Que sea tu palabra la que me examine, que sea tu Espíritu el que me examine, el que me lleve. Porque es la única manera en la cual yo puedo aprender a pensar correctamente de mí. Porque cuando nosotros dejamos a Dios que nos examine, que le decimos, Señor, examíname, Él va por su Espíritu Santo aflorando lo que no le agrada y lo que le agrada, va aflorando de nuestro interior y lo va trabajando, demostrando. Y David dice, yo necesito que tú me examines, que conozcas mi corazón, que me pruebes, que mi vida sea probada por ti, que yo pueda ser conforme a lo que digo que soy, un hijo fiel a ti. Guíame en todos mis caminos. Mira a ver si hay perversidad, mira a ver lo que hay. Porque en realidad yo lo que quiero es que tú sigas obrando en mí. ¿Sabéis? Necesitamos tomar ejemplo de David. Necesitamos decirle, mira Señor, no quiero ser yo más el dueño de mi vida. Quiero aprender, entender que tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que estás conmigo, que me cuidas, que me amas profundamente, pero que tienes algo mejor para mí, que no soy yo mismo, mi propia voluntad. Así que necesitamos decirle al Señor, ayude a relacionarnos con Él desde la honestidad reconociendo lo que somos, pero desde el deseo de seguir siendo transformados por Él. Amén. ¿Sabes? Dios es lo mejor que nos puede pasar. Entrar en Dios, conocer a Dios, es lo mejor que podemos haber hecho en nuestra vida. Y qué bueno que Dios nos ha dado revelación de quién es Él. De que a pesar de quiénes éramos, de quiénes somos, Él sigue queriendo tener comunión y contacto con nosotros. Y que no ha acabado de trabajar contigo. Él te guiará. Su mano te seguirá sustentando. Pero Él dice, Él quiere que tú y yo nos podamos agarrar fuertemente a Él. Que podamos entender nuestras limitaciones, pero que sepamos que Él es más grande que cualquiera de nuestras limitaciones. Y que Él nos quiere llevar a un estado diferente, a un estado de mayor conocimiento de Él. Como David vemos aquí, un estado donde David conoce al Señor profundamente. Y necesitamos esto, decirle, Señor, yo quiero conocerte más, quiero parecerme más a ti, Jesús. Así que estas palabras de David también me fueron de mucha inspiración, de gratitud y de ánimo para seguir avanzando en el camino del Señor, sabiendo que soy suyo. Amén. ¿Oramos?